Antes de sumergirnos en la apasionante vida de Eugenia León, te invito a apoyar el periodismo cultural independiente. Suscríbete a este canal, deja tu like si te emociona la música que nace del alma, y comparte este artículo con quienes creen que el arte puede cambiar el mundo. Tu apoyo mantiene vivas las voces que merecen ser escuchadas, como la de Eugenia León, una artista que convirtió el amor, el dolor y la lucha en melodías eternas. Hablar de Eugenia León es hablar de México mismo, de sus raíces, de su tierra y de su gente. Su historia no es solo la de una cantante excepcional, sino la de una mujer que hizo del arte su destino, de la rebeldía su bandera y de la música su amor más profundo. Su vida comenzó lejos de los grandes escenarios, en un entorno donde la sensibilidad y la fuerza convivían en cada rincón. Desde pequeña entendió que la música no era solo una forma de entretenimiento, era una forma de resistencia, una manera de decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Eugenia León nació el 7 de junio de 1956 en Tlalnepantla, Estado de México, en una familia humilde pero profundamente unida. En su hogar no había lujos, pero sí había algo mucho más valioso: canciones. Su madre, una mujer de carácter fuerte y espíritu sensible, acostumbraba a cantar mientras hacía las tareas del hogar. Su padre, trabajador incansable, ponía la radio cada mañana para escuchar los boleros y las rancheras que narraban historias de amores imposibles. Desde niña, Eugenia mostró un oído prodigioso. Era capaz de memorizar melodías enteras después de escucharlas una sola vez. Su voz, potente y clara, sorprendía incluso a los vecinos del barrio, quienes se reunían a escucharla cantar en las reuniones familiares. Pero detrás de esa aparente inocencia, había ya una chispa de inconformidad. México atravesaba una etapa de profundos contrastes. Mientras algunos soñaban con el progreso, otros vivían atrapados en la desigualdad y el silencio. Eugenia creció observando esas injusticias, sintiendo que algún día su voz serviría para más que entretener. A los 15 años, Eugenia decidió que su destino sería la música. Sin embargo, su familia no lo entendió al principio. Eso no es un trabajo, le decían. Pero ella insistía: la música no es un trabajo, es una misión. Estudió canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde comenzó a formarse profesionalmente. No fue fácil. En un mundo dominado por hombres y por los intereses comerciales, una joven de clase media, con ideas progresistas y una voz indomable, no tenía muchas oportunidades. Durante esos años, conoció la obra de Violeta Parra, Mercedes Sosa y Chabela Vargas, mujeres que convirtieron el canto en una forma de lucha. Esas voces marcaron su destino. A través de ellas, Eugenia comprendió que la música puede ser un arma poderosa para defender la dignidad, la memoria y la justicia social. En los años 70, México hervía de transformaciones políticas y culturales. Las universidades se llenaban de jóvenes que soñaban con cambiar el mundo, y los cafés se convertían en templos de poesía, guitarra y debate. En ese contexto, nació el movimiento de la nueva canción mexicana, inspirado por la nueva trova cubana y la canción de autor latinoamericana. Eugenia se integró a ese movimiento con una pasión feroz. No buscaba fama ni dinero. Buscaba decir algo verdadero. Cantaba en plazas públicas, en universidades, en protestas, en cualquier lugar donde su voz pudiera servir como eco de la gente. Su repertorio mezclaba la poesía con la denuncia. Cantaba a los campesinos, a las madres que esperaban a sus hijos desaparecidos, a los obreros que trabajaban sin derechos. Su voz no solo emocionaba, despertaba conciencias. Fue durante esos años que comprendió una de las verdades más profundas de su vida. El amor verdadero no siempre tiene rostro humano. A veces se llama música, y es lo único que nunca te traiciona. La carrera de Eugenia no fue un camino de rosas. En un país donde las voces disidentes eran vigiladas y a veces silenciadas, su sinceridad le costó caro. Algunos medios la vetaron, otros la tacharon de incómoda. Pero ella no se rindió. Con su voz grave y firme, enfrentó cada obstáculo con dignidad. Aprendió a cantar incluso en los momentos de miedo.
Si no canto me muero, solía decir. Y no era una metáfora. La música era literalmente su oxígeno. En 1982 debutó oficialmente como solista. Su interpretación poderosa y su repertorio ecléctico, que iba desde el bolero hasta el son jarocho, pasando por la canción de protesta y el tango, la convirtieron rápidamente en una figura única en el panorama musical mexicano. Poco a poco, empezó a ser reconocida no solo por su talento, sino por su valentía artística. No seguía modas ni tendencias. Seguía su intuición. Mientras su carrera florecía, su vida personal estaba marcada por la soledad y la reflexión. Eugenia vivía intensamente, pero sin depender de nadie. Tuvo amores, sí, pero ninguno logró ocupar el lugar que en su corazón siempre reservó para la música. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban por qué nunca se casó, solía responder con una sonrisa serena: porque ya estoy casada con la música, y no me ha fallado nunca. Esa frase se convirtió casi en un manifiesto. Para Eugenia, el amor no era una posesión ni una promesa eterna, sino un acto de libertad. Y el arte, en su forma más pura, era el amor más libre de todos. A lo largo de esos años, compuso y grabó canciones que hablaban de mujeres fuertes, heridas, pero jamás derrotadas. Su voz se convirtió en el símbolo de la feminidad resistente, de aquella que ama sin rendirse, que llora sin quebrarse, que canta sin pedir permiso. En 1985, Eugenia León representó a México en el Festival OTI con la canción El Fandango Aquí. Su interpretación fue magistral. El público, conmovido hasta las lágrimas, la ovacionó de pie. Pero el destino tenía preparada una tragedia paralela. El mismo día de su triunfo, un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México, dejando miles de muertos. En medio del dolor nacional, su victoria pasó casi desapercibida. Sin embargo, el tiempo hizo justicia. Aquella canción, llena de energía, identidad y esperanza, se convirtió en un himno. Y Eugenia León, sin proponérselo, se transformó en un símbolo de la fortaleza mexicana ante la adversidad. A partir de ese momento, su carrera tomó una nueva dimensión. Dejó de ser solo una intérprete de canciones de protesta para convertirse en una voz nacional, capaz de unir tradición y modernidad, emoción y conciencia, amor y rebeldía. A lo largo de los años 80 y 90, Eugenia colaboró con algunos de los más grandes compositores e intérpretes de Latinoamérica. Su repertorio incluyó canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Jaime Sabines y Chava Flores, entre otros. Pero más allá del repertorio, lo que realmente la distinguía era su manera de interpretar desde el alma. No cantaba para impresionar, cantaba para recordar que la vida, incluso en su tristeza, puede ser hermosa. Eugenia siempre ha dicho que cada canción es una historia de amor, pero no el amor romántico de las telenovelas, sino el amor universal. Amor a la tierra, a la justicia, a la gente, a la verdad. Y así, sin buscarlo, se convirtió en una voz del pueblo, en una artista que nunca perdió el equilibrio entre la ternura y la fuerza. Cuando le preguntan qué es lo que la ha mantenido cantando tantos años, Eugenia no duda en responder: la necesidad. No puedo vivir sin cantar. Mi garganta es mi manera de respirar. Y es cierto, su carrera no ha sido solo una sucesión de éxitos, sino una forma de existencia. En cada escenario, en cada nota, en cada pausa, está su alma entera. En una industria donde muchos artistas son productos, ella sigue siendo una presencia humana, imperfecta, intensa, pero siempre auténtica. Y en esa autenticidad radica su poder. Amó, perdió, soñó, luchó, pero nunca traicionó su esencia. Y eso, más que cualquier premio o reconocimiento, la convirtió en leyenda. Tras los primeros años de lucha, de bohemia y de resistencia, Eugenia León estaba lista para conquistar algo más grande que los escenarios de México: el corazón de América Latina y del mundo. Su nombre comenzaba a ser sinónimo de autenticidad, de profundidad, de arte que no se vende,
de voz que emociona hasta las lágrimas. Pero ese ascenso, como todo en su vida, no fue inmediato ni fácil. Fue el fruto de una constancia heroica, de una fe inquebrantable en la música como lenguaje universal del alma. El Festival OTI de 1985 había cambiado todo. La canción El Fandango Aquí, compuesta por Marcial Alejandro, no solo le dio a Eugenia una victoria artística, le otorgó también un lugar simbólico en la historia de la cultura mexicana. Aquel fandango, festivo, orgulloso, arraigado en la tierra, era una metáfora de lo que ella misma representaba. Una mujer mexicana que no temía cantar con su raíz. Sin embargo, el destino quiso que su triunfo coincidiera con la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985, uno de los más devastadores en la historia del país. Mientras la ciudad lloraba a sus muertos y las ruinas hablaban de dolor, Eugenia renunció a cualquier celebración. Guardó silencio y dedicó su victoria al pueblo. No se puede cantar sobre el dolor cuando todo el país llora, dijo entonces. Y ese gesto la definió para siempre. Una artista que entiende el peso de la empatía. Durante meses se retiró de los escenarios, participando en labores de ayuda y en conciertos solidarios. Aquella pausa no fue un retroceso, sino un acto de coherencia moral. A partir de entonces, su voz ya no sería solo la de una intérprete, sería la voz de una conciencia. Al regresar, Eugenia no quiso volver igual. Su música se transformó. Ya no bastaba con cantar bien. Quería decir algo que importara. Comenzó a explorar nuevos géneros. El bolero clásico, el tango, el son jarocho, la trova, incluso el jazz. Su versatilidad sorprendía. Cada disco que grababa era una declaración de principios. En los 90 lanzó trabajos que fusionaban tradición y modernidad, abriendo caminos para una generación de músicos que no temían mezclar el folclore con la experimentación. En 1990, lanzó Árbol de la Vida, un álbum profundamente poético. Las letras hablaban de la mujer, del paso del tiempo, del amor maduro. En 1991, Mar Adentro, mostró su lado más íntimo, una mezcla de nostalgia y esperanza. Eugenia se convirtió en una voz múltiple. Podía ser dulce o feroz, melancólica o festiva, pero siempre sincera. Su interpretación no buscaba el aplauso fácil, buscaba conmover desde la verdad. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su presencia internacional. Representó a México en escenarios tan prestigiosos como el Festival Cervantino, el Teatro de la Zarzuela en Madrid, el Lincoln Center de Nueva York y el Palacio de Bellas Artes en su país. Su voz, cargada de historia y emoción, cautivó a públicos de todas las edades. Donde quiera que se presentaba, el público se ponía de pie. En América Latina, especialmente en Chile, Argentina y Cuba, era recibida como una hermana espiritual de Mercedes Sosa o Chabuca Granda. Eugenia no canta canciones, canta verdades, escribió un crítico argentino en 1996. Y tenía razón. Escucharla era como abrir un libro de sentimientos humanos, donde el amor, la patria y la dignidad convivían en perfecta armonía. Lo más admirable de Eugenia León es su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. A diferencia de muchos artistas que se aferran a su época dorada, ella nunca temió evolucionar. A finales de los años 90 y principios de los 2000, incorporó nuevas sonoridades. Colaboró con Lila Downs, Susana Harp y Tania Libertad. 3 mujeres que, como ella, representaban la fuerza del canto latinoamericano femenino. Juntas demostraron que el arte también puede ser sororidad, resistencia y ternura. Eugenia no solo interpretaba canciones, las hablaba con el alma. Cada gesto, cada pausa, tenía intención. Y su presencia en el escenario, sobria, poderosa, serena, era magnética. No necesitaba artificios, bastaba su voz y su verdad. En medio de tanto éxito, la prensa no tardó en interesarse por su vida sentimental. ¿Había un hombre detrás de esa voz? ¿Había alguien que inspirara tanto amor en sus interpretaciones? Ella tal vez ya siempre respondía con humor, pero con firmeza.
Mi amor verdadero se llama música, y con ella tengo una relación más larga que cualquier matrimonio. Esa frase no era pose, era convicción. Eugenia nunca fue una artista construida por la industria. Fue una mujer que eligió vivir sola antes que traicionarse, que entendió que el amor romántico puede ser bello, pero también efímero. La música, en cambio, le ofrecía algo más. Una fidelidad sin condiciones. Su voz era su compañero, su refugio, su espejo. Y aunque en su vida hubo afectos profundos, ninguno pudo competir con la intensidad de su conexión con el arte. Cuando canto, no necesito a nadie. Estoy completa, dijo una vez. Y bastaba escucharla para creerle. En los años siguientes, Eugenia se consolidó como una de las grandes voces de habla hispana. Su repertorio creció. Grabó tangos de Piazzolla, boleros de Agustín Lara, rancheras clásicas y canciones contemporáneas con arreglos sinfónicos. Pero lo que la distinguía no era el género, sino la intención emocional. Su interpretación del bolero La Paloma o del tango Volver no eran simples versiones, eran confesiones. Fue invitada a colaborar con orquestas sinfónicas, a grabar con mariachis, a cantar con tríos, e incluso a participar en producciones teatrales. Cada proyecto era un desafío, pero también una forma de mantener viva su curiosidad. Nunca se permitió caer en la rutina. Cada disco, cada concierto era una búsqueda. Cantar lo mismo toda la vida es morir lentamente. Prefiero equivocarme buscando algo nuevo que repetirme hasta el cansancio. Ese espíritu aventurero la convirtió en un símbolo de libertad creativa. A lo largo de su carrera, Eugenia también se involucró en causas sociales. Cantó en festivales por la paz, en homenajes a víctimas de la violencia, en eventos culturales que promovían la memoria histórica. Nunca fue militante de un partido, pero siempre fue militante del arte comprometido. Cuando la censura o la indiferencia amenazaban la cultura, su voz se alzaba con dignidad. En 2004, en una ceremonia pública, pronunció una frase que sería recordada por muchos artistas. El arte no se hace para gustar, se hace para decir lo que otros callan. Esa fue su consigna y su legado ético. Sus interpretaciones de canciones como La Paloma, La Llorona o La Bruja no eran simples actos musicales. Eran actos políticos de afirmación identitaria. En cada verso, en cada aliento, se escuchaba la historia de un pueblo. Con los años, los premios comenzaron a llegar. El Premio Nacional de las Artes y Literatura, 2016, por su contribución a la cultura mexicana. El Grammy Latino a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación. Reconocimientos del Festival Internacional Cervantino y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero, fiel a su carácter, Eugenia siempre recibió los galardones con modestia. Los premios son bonitos, pero lo más grande es que la gente te escuche con el corazón. Nunca buscó ser ícono, y sin embargo, lo fue. Escuchar a Eugenia León es escuchar el alma de México. No el México folclórico de postal, sino el México real. El que llora, ríe, lucha y resiste. Sus canciones son espejos del alma colectiva. En ellas se mezclan las raíces indígenas, el mestizaje, la poesía popular y la melancolía urbana. Por eso cada vez que se sube a un escenario no canta sola. Canta acompañada por la memoria de su pueblo. Su voz contiene el desierto y el mar, la rabia y la ternura, la pérdida y el renacer. Y quizás por eso, después de casi 5 décadas de carrera, sigue emocionando como la primera vez. Con el paso de los años, la figura de Eugenia León ha adquirido una dimensión casi mítica. Ya no es solo la gran intérprete mexicana, ni la ganadora de festivales, ni la voz de una generación. Es algo más profundo, una presencia espiritual en la cultura latinoamericana. Su vida, marcada por la pasión, la independencia y la coherencia, se ha convertido en un espejo donde muchos artistas se miran para recordar por qué comenzaron a cantar. Eugenia León nunca temió envejecer. En una industria que suele desechar a las mujeres cuando cruzan cierta edad, ella se mantuvo firme. Cada arruga, cada silencio, cada tono más grave en su voz, era un testimonio de vida. «El tiempo no me quita, me da», dijo en una entrevista reciente. Su madurez no trajo decadencia, sino plenitud.
Su voz, lejos de perder fuerza, ganó profundidad. Su mirada se volvió más cálida, su presencia más serena. Ya no necesitaba demostrar nada. Había conquistado lo esencial, el respeto. Su repertorio empezó a reflejar ese equilibrio interior. En sus conciertos de los últimos años, entre canciones tradicionales y nuevas composiciones, Eugenia introdujo reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y la gratitud. No me interesa cantar sobre lo que perdí. Prefiero cantar sobre lo que aún tengo, la vida, la voz y el corazón, solía decir al público. Y el público, emocionado, respondía con lágrimas y aplausos. No porque estuviera frente a una estrella, sino frente a una mujer que había sobrevivido a todo. Para Eugenia, el escenario nunca fue un espacio de exhibición. Fue siempre un espacio sagrado, un lugar donde podía hablarle al mundo sin filtros. Antes de cada concierto, realiza un pequeño ritual. Cierra los ojos, respira profundo y murmura una oración silenciosa a la vida. Cantar es mi manera de agradecer. Cada canción es un rezo, cada nota es una flor que ofrezco al universo. Esa espiritualidad se percibe en su manera de cantar. No hay artificio ni pretensión. Hay entrega. Cuando entona La Llorona, el silencio del público se vuelve casi religioso. Cuando interpreta Paloma Negra, las lágrimas corren. Y cuando canta El Fandango Aquí, la energía de su voz parece levantar montañas. Cada presentación de Eugenia León es una ceremonia de comunión entre artista y audiencia. Y en esa comunión se revela lo que siempre fue su mayor secreto. El amor que la une a su público no es un amor de admiración, sino de complicidad. Ellos saben que ella no canta para gustar, sino para sanar. Y, en el fondo, la música de Eugenia cura. A estas alturas, hablar de Eugenia León es hablar de un fenómeno cultural latinoamericano. Su voz ha cruzado fronteras geográficas, lingüísticas y generacionales. En 2019 participó en un ciclo de conciertos en Europa titulado México Eterno, donde interpretó repertorios tradicionales con arreglos sinfónicos. En Madrid, París y Berlín, el público se rindió ante su interpretación de Cielito Lindo y Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Aquella canción que Mercedes Sosa inmortalizó. Críticos europeos escribieron: Eugenia León no canta como mexicana, canta como ciudadana del mundo. Y es cierto. Aunque sus raíces están firmemente plantadas en México, su mensaje es universal. El amor, la dignidad y la esperanza no tienen fronteras. Su presencia internacional también ha servido como puente entre generaciones. Artistas jóvenes de distintos países, de Natalia Lafourcade a Mon Laferte, la mencionan como influencia directa. Todas coinciden en algo. Eugenia demostró que la autenticidad también puede llenar teatros. Como toda vida marcada por la pasión, la de Eugenia no estuvo exenta de dolor. A lo largo de los años, perdió amigos, colegas, amores. Algunos se fueron por la distancia, otros por la muerte. En esos momentos, su refugio fue siempre el mismo, la música. Cuando murió Marcial Alejandro, el compositor de su icónica El Fandango Aquí, Eugenia confesó que sintió como si me arrancaran una parte del alma. Pero también prometió que seguiría cantando su obra mientras tuviera voz. Esa fidelidad, casi sagrada, refleja su filosofía. El amor verdadero no se mide por la duración, sino por la lealtad. Y esa lealtad, a la música, a su gente, a sí misma, es lo que la ha mantenido viva. Incluso durante los años difíciles, cuando la industria cambiaba y las modas parecían dejarla atrás, Eugenia resistió sin traicionar su esencia. No buscó rejuvenecer artificialmente ni adaptarse a los gustos del mercado. Su autenticidad fue su mejor defensa, y el tiempo, siempre justo con los artistas verdaderos, le devolvió todo multiplicado. En un mundo donde la fama muchas veces exige máscaras, Eugenia León eligió la transparencia. No se disfrazó de diva ni de víctima. No necesitó escándalos para mantenerse vigente. Su carrera es la prueba de que la coherencia también puede ser revolucionaria. En sus entrevistas,
Habla con una mezcla de serenidad y humor. Reconoce sus errores, se ríe de sus fracasos y celebra sus aprendizajes. He tenido noches de gloria y días de tristeza, pero nunca me faltó una canción que me salvara. Esa frase define su filosofía de vida. Cantar no es escapar del dolor, sino transformarlo en belleza. Por eso, cuando interpreta baladas tristes, no suena derrotada, suena sabia. En sus canciones hay melancolía, sí, pero también esperanza. Porque para Eugenia, la música no es solo solo memoria, es redención. En los últimos años, ha hablado abiertamente sobre su relación con la soledad. No estoy sola, estoy conmigo, dice con una sonrisa. A sus más de 60 años, no siente nostalgia ni arrepentimiento. Vive rodeada de libros, guitarras, fotografías y amigos verdaderos. Su casa, llena de plantas y discos, es un santuario donde cada rincón guarda una historia. A veces, al amanecer, se sienta frente a la ventana, con una taza de café, y canta bajito para sí misma. Canto para recordar que sigo viva. Esa intimidad cotidiana, tan simple y tan profunda, es quizás la razón por la que sigue conmoviendo tanto. Su amor por la vida se refleja en cada gesto, y su relación con la música sigue siendo tan intensa como cuando era una adolescente en Tlalnepantla soñando con cantar. El amor que otros buscan en una persona, ella lo encontró en una melodía. Y lo más hermoso es que nunca lo perdió. Hoy, Eugenia León es reconocida como una de las voces más grandes de la historia de México. Ha sido homenajeada por instituciones culturales, universidades y movimientos sociales. Sus conciertos son celebraciones de la vida, de la mujer y del arte honesto. En 2021, durante un homenaje nacional, jóvenes músicos la sorprendieron interpretando El Fandango Aquí en un arreglo coral. Eugenia, visiblemente emocionada, rompió en lágrimas. Al finalizar, dijo: «Si alguna vez dudé de que valía la pena seguir cantando, hoy sé que sí, porque ustedes son la prueba». En esa escena se condensó toda su historia. La niña que soñaba, la mujer que resistió, la artista que inspiró. El círculo se había cerrado y el amor que dio a través de la música regresaba multiplicado. Eugenia León ha enseñado que el amor verdadero no se encuentra, se construye, y que a veces ese amor no tiene rostro humano, sino sonido, vibración, eco. Su relación con la música ha sido larga, compleja y maravillosa. La ha consolado, desafiado y salvado incontables veces. Hoy, su legado no son solo canciones, sino una lección. El arte puede salvarte si lo haces con verdad. Cada vez que una mujer se atreve a cantar sin miedo, hay un poco de Eugenia en su voz. Cada vez que alguien se emociona con una melodía que habla del alma, su espíritu sigue vivo. Y quizás ese sea el destino de los verdaderos artistas: convertirse en melodías que nunca se apagan. Así termina la historia de Eugenia León, la mujer que perdió amores, enfrentó miedos y venció al olvido gracias a su voz. Una artista que demostró que el amor más fiel no siempre se encuentra en una persona, sino en una pasión. Su vida es testimonio de que cuando el arte nace del corazón, se vuelve eterno. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te inspiró, suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas descubran que el amor verdadero también puede sonar como una canción. Porque mientras haya alguien que escuche a Eugenia León y sonría, la música seguirá viva. Y el amor también.